Capítulo 11. Relato de las tres amigas. En las horas de recreo se acostumbra visitar amigos y parientes para reunirse a conversar. El tema preferido entre parientes es la familia. Hablamos de los seres queridos desencarnados que no están bien, y de los parientes encarnados. Se cambian ideas y se planifica ayuda. En la casa de abuelita se reciben muchas visitas, y como estaba siempre por ahí, acostumbraban a invitarme para participar, y aprendí mucho escuchando las charlas. La señora Amelia, una de las que viven con nosotros, recibió la visita de su nieta Marina y de Isa, amiga de Marina, que vivían en otra colonia. Conversamos animadamente. Como pasa casi siempre, la primera charla es sobre la desencarnación. Doña Amelia fue la primera en relatar cómo había desencarnado. La muerte de mi cuerpo fue muy dolorosa. El cáncer fue destruyéndolo. Renegué de todo y contra todos, convirtiéndome en una enferma amargada. Muy debilitado, mi cuerpo fue muriendo poco a poco. Después de su muerte no vi ni sentí nada, solo lo percibí más adelante. Seguí sufriendo después de desencarnar. Vagué dolorida por mi antiguo hogar, padecí mucho. Después de varios años, fui socorrida. Entendí que todo lo pasado había sido merecido. No había dado valor a la salud que tuve cuando estuve encarnada, y fui envenenando mi cuerpo con alcohol y tabaco, además de egoísmo, envidia y celos. Si no hice daño a nadie, tampoco hice el bien, salvo algunas pocas limosnas que no eran más que el resto de lo que me era superfluo. Nunca se me ocurrió ayudar realmente a alguien. Viví encarnada preocupándome solo por la materia, como una necia imprudente, ignorando la parte verdadera, la espiritual. El dolor, la enfermedad, todo era una forma que yo había elegido, antes de reencarnar, para alertarme, pero me sentí permanentemente indignada, y no supe qué era la resignación. De nada sirve no aceptar el sufrimiento. Después, en vez de reconocer mis errores, me rebelé considerándome víctima de una injusticia, ya que en mi opinión no había hecho nada malo. No había matado, robado ni traicionado. Olvidaba que pudiendo hacer el bien, no lo hice. Ni siquiera quise aprender, ¿para qué saber más? Siempre me decía, después de muerta, aprenderé, en el caso de que haya algo después de la vida. Después de que murió mi cuerpo, comprobé que yo seguía existiendo, y sufriendo por los mismos motivos de antes. Hasta que, harta, comencé a ver mis defectos con claridad. Cuando fui más humilde, pedí ayuda. Mis amigos y parientes desencarnados me llevaron al hospital de un puesto de socorro, donde sané y vine para la colonia. Ahora estoy agradecida por esta oportunidad, trato de educarme en el trabajo útil y en el estudio de las virtudes morales. Yo, dijo Marina, desencarné joven, a los 21 años. Y como mi abuela, ignoraba totalmente que había una continuación de la vida. No tenía idea de lo que sucedía después de la muerte física. Si todo terminaba ahí o si había un cielo y un infierno. Teorías que no entendía ni quería entender. Aunque decía tener una religión, no cumplía a conciencia con ninguna. Para mí, la muerte del cuerpo era algo que les ocurría a los otros. Desencarné por un accidente de automóvil. Cuando los trabajadores del bien, los socorristas espirituales, trataron de ayudarme, los rechacé. Para mí, eran locos diciendo tonterías, incluso que mi cuerpo había muerto. Fue un periodo difícil. En mi casa se produjo un caos. Mis padres peleaban cada vez más y acabaron por separarse. Se acusaban mutuamente por mi desencarnación. Sufrí mucho, que dado creía haberme vuelto loca, porque no conseguía entender nada de lo que me pasaba y por no aceptar mi situación. Con mi hogar deshecho, vagué por las calles muy asustada. Cansada de tanto sufrimiento, resolví dirigirme a Dios pidiendo ayuda. Entré a orar en un templo, me sentí mejor, y decidí quedarme allí. Pude entender así que la religión hace falta, porque cuando se es religioso, se siente protección, y cuando se es realmente sincero en la devoción religiosa, los sufrimientos son más bien comprendidos y la muerte no aterroriza. Pude entender que había desencarnado, pero no sabía qué hacer para mejorar la situación. Permanecí en aquel templo orando junto con otros desencarnados y con encarnados que entraban a rezar. La oración me llevó a meditar,
arrepentida de mis errores. Cometí muchos actos equivocados, fui egoísta y materialista durante los 21 años que pasé encarnada. Tenía mucho de qué arrepentirme. No volví a salir del templo porque temía a los seres de las tinieblas, tenía miedo de que me atrapasen. Ellos no entraban en el templo, pero los veía afuera. Me quedé por años dentro de ese templo, y cuando me cansé de esa situación, decidí ser sincera conmigo misma y pedir socorro. Llorando amargamente, pedí ayuda a Dios. Los trabajadores del bien vinieron en mi auxilio. Tomó tiempo mi recuperación en el hospital de un puesto de socorro. Hoy estoy bien, muy agradecida, aprendo a vivir aquí, ansío mejorar moralmente y poner en práctica lo que aprendo. Marina suspiró, pero no estaba triste, los recuerdos de todo lo pasado le daban fuerzas para mejorar cada vez más. Después de una pausa, le tocó hablar a Isa. Desencarné por un tumor maligno en el cerebro, después de algunos meses de enfermedad, a los 16 años. Seguía una religión que me enseñó, erróneamente, que la muerte provocaba un adormecimiento del que se despertaba para el juicio final de toda la humanidad en el final de los tiempos. Sentí una especie de sopor, de somnolencia, con la muerte del cuerpo. Durante ese estado me parecía que dormía, pero al mismo tiempo veía y oía, aunque muy vagamente, todo lo que pasaba a mi alrededor. Permanecí junto a mis familiares cuando velaban mi cuerpo. Su desesperación fue muy grande, gritaban, lloraban, sufriendo horriblemente. Me sentía muy perturbada, pero también amparada y escuchaba a alguien invitándome a partir, a irme de ese lugar. Mis familiares me retenían y no me esforcé para irme porque no quería dejarlos sufriendo tanto. Después de que mi cuerpo fue enterrado y mis familiares se fueron, oré con fe, Dios mío, ayúdame. Entonces, los espíritus auxiliadores me llevaron a un puesto de socorro, donde recibí ayuda. Tenía mucho miedo de dormirme y no despertar, pero los bondadosos trabajadores socorristas trataban de explicarme todo y de curarme, porque aún sentía vívidamente la enfermedad, o mejor dicho, su reflejo. No me asustaba saber que mi cuerpo había muerto, pero me sentía decepcionada de que la muerte no era lo que yo pensaba o lo que había creído. Pude entender las explicaciones que gentilmente me transmitían los benefactores y, razonando, las encontré justas y lógicas. No temí más y pude dormir con tranquilidad, pero los lamentos de desesperación de los míos me enloquecían. Mis parientes me consideraban tan desdichada por haber muerto que comencé a sentir pena por mí misma, y como la autocompasión no lleva a ningún lado y solo hace sufrir más, comencé a desesperarme. Cuando ellos comenzaban a llorar, yo también me desesperaba y lloraba. Cuando me llamaban, deseaba ir cerca de ellos, y terminé por ir. Fue una agonía. Lloraban y se lamentaban como si yo estuviese acabada. Sin entender, nuevamente quedé muy confundida, sufrí muchísimo. Decían que yo estaba durmiendo y que nada podía ver o sentir, y yo gritaba que no era así, y nuevamente me atacó el terror de quedar dormida. Podía haber regresado a mi antiguo hogar y quise volver al puesto de socorro, pero no sabía cómo hacerlo. Me acordé de Jovina, una enfermera espiritual que me había cuidado al desencarnar, y comencé a llamarla. Cariñosamente vino en mi ayuda. Al verla, ya sentí gran alivio y le imploré entre lágrimas, Jovina, ayúdame, llévame de aquí a un lugar de donde no pueda volver nunca más. Ella me trajo para la colonia, donde fui internada en el hospital del centro educativo, en el sector de los jóvenes. Fue necesario que recibiese un tratamiento especial para poder entender y superar la desesperación de mis padres, para no darle importancia a sus llamados y no lamentarme tanto. Los orientadores del centro educativo, para que yo me pudiese recuperar más rápido, intentaban ayudar a mis padres. Y como el sufrimiento lleva a muchas personas a buscar ayuda, mis familiares aceptaron conversar con una vecina espírita, que bondadosamente les explicó que deberían aceptar los designios de Dios, y que yo, habiendo sido buena, estaría en un buen lugar, y por eso no debían llamarme. Fueron óptimos consejos, que entendieron de un modo confuso. Pero, para mi alivio, mejoraron, dejaron de llamarme y no se desesperaron. Al disminuir sus sufrimientos, yo me sentí muy aliviada y me esforzaba por sanar. Cuando ellos pensaban en mí como enferma, con dolores, eso era lo que me transmitían, dificultando desligarme de los reflejos de la enfermedad. Sané,
y a medida que fui sintiéndome bien, comencé a interesarme por conocer el centro educativo, la colonia, y por hacer amistades. Apareció entonces otro problema. Mis parientes encarnados pasaron a considerarme una santa, un ángel, y a llenarme de pedidos. Me pedían de todo: aprobar un examen, tener salud, que no lloviera o, que lloviese, curar un dolor de cabeza, hallar objetos perdidos, etc. Lo peor es que incentivaron a todos los familiares, amigos y vecinos a hacerlo. Sentir esos pedidos me hacía mucho daño porque hubiera querido ayudarlos, pero, ¿cómo hacerlo? Los instructores del centro educativo intentaron otra vez ayudarlos, para que yo mejorase. Nuevamente, la vecina espírita fue la portavoz, conversando con ellos, orientándolos para que no me pidiesen nada a mí y sí a Dios, a Jesús y a los ángeles. Que yo, habiendo sido buena, debía estar en buen lugar, pero que tal vez no me fuese posible ayudarlos, y que eso seguramente me haría sentir mal. Quedaron resentidos con la bondadosa vecina. Los generosos instructores del centro educativo intentaron nuevamente explicarles, esclareciéndolos, separándolos de su cuerpo físico mientras dormían y conversando con ellos. Fueron cambiando poco a poco, pero hasta ahora recibo pedidos. Amo a mis parientes y rezo por ellos, pero no me gusta ni ir a visitarlos porque sufrí mucho con su falta de comprensión. La muerte es un hecho tan natural que no entiendo por qué hacer de ella una tragedia. Pasé mucho tiempo internada en el hospital, después siguió un periodo en que era acompañada permanentemente por orientadores, hasta que me sentí segura. Me encanta la vida de desencarnada, me siento muy bien en el centro educativo. Pero no fue fácil. La charla siguió agradablemente por un tiempo, y después nuestras visitantes se despidieron y se fueron. Yo me quedé pensando. Capítulo 12. Aclaraciones. Mauricio me sorprendió pensativo, sentada en la galería. ¿En qué piensas tanto, pequeña Patricia? Le conté los relatos de las tres amigas y terminé por preguntarle: Mauricio, ¿por qué yo no fui al centro educativo? Es bueno que pienses y medites, porque así aprendes. Tú eres muy adulta para tus 19 años. Eres más responsable que muchos de los ancianos que hay por aquí, por eso fue que encontramos que lo mejor era que vinieras a este lugar. Como ya tienes muchos conocimientos espirituales, el centro educativo te parecería un jardín de infantes. ¿Se sufre siempre al desencarnar, sin tener conocimientos del plano espiritual? No, no todos sufren por carecer de conocimientos espíritus o acerca del plano espiritual. Quien es bueno es atraído por los lugares buenos. El conocimiento facilita la adaptación, pero la falta de ellos, de la creencia en la auténtica continuación de la vida después de la muerte del cuerpo, acarrea mucha perturbación y hasta sufrimiento al desencarnado, y aún a los encarnados que perdieron a un ser querido. ¿Qué me dices del sufrimiento de esas tres amigas? El egoísmo es un peso. Los que cultivan la materia quedan aprisionados por ella. Amelia sufrió, no por ser mala, sino por dejar de hacer el bien a sí misma, como instruirse y entender la vida como un todo. Tuvo vicios y no se esforzó para mejorar. Para ella, la desencarnación fue una pesadilla, una agonía. Lo que le pasó a ella les pasa a muchos, son los que se olvidan completamente de la parte espiritual. Marina sufrió por los mismos motivos. Se equivocan los que piensan que todos los jóvenes son socorridos solamente por el hecho de ser jóvenes. Como no estaba preparada para enfrentar el cambio que se produce con la desencarnación, no la aceptó. Sus errores le pesaban en la conciencia. Lamentablemente, se ven muchos jóvenes delincuentes. Ser niño o joven en lo que hace a lo material son simples etapas. Sabemos que el espíritu puede ser milenario. Los socorristas dedican su máxima atención a todos los niños y a los jóvenes, pero desgraciadamente no todos pueden ser amparados. Muchos deben entender, a través del sufrimiento para poder valorar el amparo que reciben. Mauricio suspiró haciendo una pausa y continuó: Isa, por ser buena, hubiera podido ser socorrida y sentirse bien inmediatamente después de desencarnar. Pero como creía que iba a estar en el cuerpo durmiendo, deseó quedarse así. Nuestra voluntad es siempre respetada. La historia de Isa es común, el sufrimiento en la desesperación atormenta a todos.
Son muchos los jóvenes que pasan por lo que ella pasó. Cuando los encarnados manifiestan su duelo y solo piensan en los desencarnados como enfermos y sufridos, se sienten así y tienen más dificultades para librarse de los reflejos de la enfermedad, del sufrimiento por el cual desencarnaron. Los encarnados deben imaginarlos sanos y felices, y desearles alegría. Cuando los encarnados no colaboran, los desencarnados necesitan mucha ayuda para superar esa fase crítica. Escuchan cuando los llaman, como si las voces de sus familiares saliesen de adentro suyo, y quieren atenderlos y acercarse a ellos. Si lloran allá, ellos lloran aquí. Muchas veces permanecen internados solo por ese motivo. Otras, aceptan su desencarnación, se encuentran bien, pero entran en crisis cuando los encarnados, en su desesperación, los llaman. Después comienzan a pedirles favores. No debe pedirse nada a los desencarnados, ya que no se sabe si ellos pueden cumplir o no. En el caso de Isa, ella se sentía desdichada por no poder atenderlos, y aun si hubiera podido, no debemos pedir que nos hagan los deberes o que vengan a ponerse en nuestro lugar cuando nos toca rendir un examen. Isa no podía ni ayudarse a sí misma, y aun si ya hubiera estado apta para ayudar, teniendo conocimientos, no hubiera logrado atender todos los pedidos. No es bueno hacer lo que corresponde a otros. La intervención de los instructores del centro educativo, en el caso de Isa, fue muy justa. Para ayudarla, trataron de llamar a la realidad a sus familiares. Los orientadores del plano espiritual ayudan a menudo de esa forma a quienes les están encomendados. Observa, Patricia, que Isa, pese a ser buena, sufrió por falta de comprensión de lo que es la desencarnación, algo tan común para todos. Conmigo fue tan diferente, pero tú no fuiste privilegiada, sino que estás aquí por afinidad, por tu pureza de corazón, y no por haber sido espírita. Si no hubiese sido buena, sin errores, tu desencarnación no habría sido como fue. Si tú, Patricia, no hubieras sido lo que fuiste, podrías, inclusive haber sido líder de algún centro espíritu, que no habrías venido como viniste. Estás aquí porque fuiste meritoria. No te sentiste como Isa porque entre tus familiares reina un ambiente de comprensión. Todos en tu hogar terreno buscan el perfeccionamiento espiritual y eso les permite no sufrir perturbaciones, y así te ayudan. Observa a tu madre, en vez de llamarte junto a sí, te ofrece flores. No las corta ni las lleva al cementerio, sino que las imagina y te las envía. Tu padre, cuando desencarnaste, aceptando la realidad comprendió lo que Jesús dijo. ¿Hasta cuándo tendré que soportaron? Porque, aun sintiendo tu falta, Él no sufrió por ti, sino por quienes habían quedado en el plano terrenal y sufrían tu falta sin razón. Él te brindó estímulo y apoyo psicológico. Mauricio se quedó callado. Sí, era verdad, mi padre me apoyaba siempre. Recibía diariamente sus mensajes y plegarias. Patricia, alégrate, la vida es hermosa, sé feliz. Estamos bien, no te preocupes, por nosotros. Debes hacer lo que te indiquen los amigos. Siempre obedecí a mis padres. Papá me había parecido siempre lo máximo, y ahora seguía con sus orientaciones. Todavía lo considero así por su prudencia y sabiduría. Mauricio, quiero trabajar. Y lo harás. En cuanto inicies el curso de conocimiento espiritual. Ese curso se realiza de dos modos, de duración mayor para quienes no tienen conocimientos del plano espiritual, y más breve para quienes los tienen. Tú harás este último, te gustará mucho. Mientras esperas, ¿deseas hacer algo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué quieres hacer? Cuando desencarnaste cursabas 2 carreras en la universidad, ciencias y matemáticas, y dabas clases a niños. ¿Quieres dar clases? ¿Dar clases aquí? ¿Tú crees que por el simple hecho de desencarnar se sabe de todo? El que era analfabeto cuando estaba encarnado, desencarna y lo sigue siendo. Si en otras encarnaciones pasadas tenías conocimientos, ¿no los recuerdas al desencarnar? No siempre. Si en las otras encarnaciones alguien tuvo conocimientos y en la última fue analfabeto, podrá recordar. Pero ese recuerdo podrá ser acompañado de otros que tal vez no sean convenientes para ese momento.
Para tener esos recuerdos, es preciso que el espíritu esté preparado. El que está en condiciones recuerda casi siempre. Los desencarnados recuerdan el pasado solo para aumentar la comprensión, para aprender o para realizar una tarea. Los que lo necesitan van a departamentos específicos, donde los trabajadores del lugar analizan cada caso y si es realmente beneficioso, los ayudan a recordar. Aquí, en la colonia, los hermanos analfabetos tienen oportunidades y facilidades para aprender. Hay un espacio en la escuela para los que desencarnan, adultos, sin saber leer y escribir. Tú podrás enseñarles, alfabetizándolos mientras esperas el comienzo del curso. Enseñarás solo a los adultos, porque los profesores de niños y jóvenes pertenecen al centro educativo y necesitan muchos conocimientos, ya que son verdaderos modelos para sus alumnos, y son quienes resuelven todos sus problemas. Para los adultos, el curso está dividido en materias y tú les enseñarás muy bien a leer y escribir. ¿Quieres? Sí, quiero. Mauricio se despidió y me quedé pensativa, recordando lo que papá siempre nos decía sobre el saber, que la mayoría de los hombres y los espíritus tiene como fin, debería ser considerado un medio para poder evolucionar hasta la cosmificación. Para vivir en el plano material, no es indispensable leer, pero eso facilita mucho las cosas. Del mismo modo, el conocimiento no le confiere al hombre su realización espiritual, pero le da la posibilidad de comprender y lograr encontrar la buenaventura. Sí, quería estudiar, aprender para ser útil con sabiduría y me hizo muy feliz poder compartir desde ahora con otros hermanos los pocos conocimientos que poseía. Aguardé ansiosa la siguiente visita de Mauricio, que me llevaría a la escuela para adultos. Los espíritus, a menudo, están entre aquellos a los que mucho les fue dado y a los que mucho les será pedido. Tendrán en abundancia aquellos que hayan dado. Capítulo 13. La escuela. 2 días después vino Mauricio para llevarme a la escuela. Está situada en un espacio enorme. Cuando estaba encamada, había oído hablar, a través de la doctrina espírita, de las escuelas en el plano espiritual, con especial referencia al aprendizaje que se hace al desencarnar. Pero sabía poco de qué era realmente ese aprendizaje. Esas escuelas interesan siempre mucho a aquellos a quienes les gusta aprender. Hay escuelas, siempre grandes y acogedoras, en todas las colonias. La que yo describo, la de la colonia San Sebastián, es hermosa. Está ubicada en un área con varios edificios y dividida en secciones designadas con letras. Su objetivo es muy claro y debería ser el mismo siempre, en todos los planos: instruir. En la escuela se dictan cursos sobre diversos temas, pero la principal enseñanza es sobre el Evangelio, la moral cristiana. Hay muchos cursos para enseñar a vivir desencarnados, como los que yo hice de volitación y alimentación. Tienen duración predeterminada. Son pocos los profesores y orientadores que viven en la escuela. En la colonia San Sebastián, las viviendas de la escuela son apenas lugares de alojamiento, donde viven alumnos durante el curso. Entre uno y otro edificio hay patios y jardines. Toda la escuela está rodeada de muchos árboles, flores y rincones agradables, con bancos donde los alumnos repasan las materias, estudian, cambian ideas y conversan animados. Mauricio y yo nos dirigimos hacia el ala de a medida que caminábamos, fue informándome. Aquí están todos los salones de clase de la colonia. El estudio alcanza hasta cierto nivel. Aquellos que después de cursarlo quieren continuar pueden ir a otras colonias mayores o a las colonias de estudio. ¿Son muchos los que quieren estudiar? Lamentablemente no. Aquí todo se les facilita a quienes desean hacerlo, y no pueden dar las disculpas que los encarnados acostumbran a dar para no estudiar. Aún así, estudia solamente una parte de los residentes, y solo un pequeño porcentaje continúa los estudios. Se estudia con el único fin de obtener conocimientos. ¿Cómo son esas escuelas en las colonias de estudio? Las llamamos así aunque cada una de ellas tenga un nombre. Es un tipo de casa de estudios que los encarnados llamarían universidad, ya que abarcan conocimientos mayores en varias ciencias. Esas colonias son escuelas o mejor dicho, tienen solamente locales de estudio e investigación, además de los lugares donde habitan profesores y alumnos. Mauricio, si un alumno me pregunta algo que no sé, ¿qué hago? Decirle simplemente que no sabes,
que irás a informarte para responder. Tú te ocuparás de dar clases de idioma y matemáticas, solamente. Preguntan más en las clases de iniciación evangélica y moral cristiana, que son dictadas por profesores con experiencia, que resuelven o dan orientación a todos los problemas de los alumnos. Ahora te presentaré a la señora Dirce, la coordinadora de la sección D. La sección D tiene un gran patio. Es de líneas simples y como toda la escuela, está pintado de color claro y es muy limpio. Mauricio golpeó una puerta en la que estaba escrito orientadora. La señora Dirce nos recibió alegremente. Hola Patricia, qué bueno tenerte con nosotros. Mauricio, si quieres puedes irte. Hasta luego. Tú te quedarás conmigo Patricia y te mostraré el método que usamos para alfabetizar. Entramos en el salón de la orientadora, amueblado con muy buen gusto pero con gran simplicidad. Entusiasmada, ella me mostró el modo práctico de enseñar. Me gustó. Los planes de clases ya están listos y muy bien elaborados. Observé que la señora Dirce habla siempre de la escuela y de los alumnos con entusiasmo y alegría. Percibió rápidamente lo que yo pensaba, pero no me sorprendí, ya que aquí casi todos saben leer los pensamientos. Me dijo con delicadeza, Patricia, yo amo mi tarea de enseñar, amo realmente lo que hago, amo esta escuela. Ven, que te mostraré esta área. Todas las aulas daban al patio. Los salones eran pequeños, como para un máximo de 15 personas en cada uno, facilitando así el aprendizaje. En esta parte de la escuela están las salas pequeñas, pero en otras existen aulas de diversos tamaños. La señora Dirce golpeó en una de las aulas y me dijo, este es el salón donde trabajarás. La puerta se abrió y el profesor nos recibió sonriendo. La señora Dirce nos presentó, y también a los alumnos. Esta es Patricia, sustituirá al profesor Clovis, que saldrá de licencia. Los alumnos me agradaron y sentí que ellos simpatizaban conmigo. Después de presentarnos, salimos. La señora Dirce siguió informándome, sustituirás a Clovis, que pidió licencia por razones familiares. Me extrañó lo del pedido de licencia y la señora Dirce me explicó, Patricia, aquí tratamos de servir por amor. Todo trabajo es un aprendizaje y no un sacrificio. Por cierto que al adquirir responsabilidad no abandonamos nuestras tareas sin pedir permiso a nuestros superiores, y cuando lo hacemos, siempre es por motivos justos. Clovis, a quien sustituirás, está con nosotros desde hace 3 años. Su hijo desencarnó y vaga sufriendo, por eso pidió licencia, para tratar de ayudarlo, así como a sus familiares encarnados. Estos pedidos son aquí muy comunes. Tu abuela pidió licencia en su trabajo, por un periodo, para poder estar contigo. Todo bien organizado, exclamé. Volví a casa con mis planes de trabajo. Comenzaría a dar clases al día siguiente. En casa leí todo y planeé el mejor modo de realizar mi tarea docente. Al día siguiente llegué a la escuela mucho antes del horario convenido y muy entusiasmada. Conocí a los demás profesores de la sección D, todos simpáticos y amables conmigo. Elenita, una de las profesoras, se ofreció para brindarme ayuda y orientación, en lo que yo precisase. Me gustó mucho y nos hicimos amigas. Mi grupo tenía 12 alumnos, hombres y mujeres, personas humildes, quietas y tímidas. Allí no usábamos los términos señor ni señora, ni ellos me trataban de usted. Solo usaban ese tratamiento respetuoso con la señora Dirce. Generalmente, yo debía repetir las explicaciones y corregir cuaderno por cuaderno. Mis alumnos no se desanimaban porque querían aprender. Yo, con mucha paciencia, les enseñaba con placer. Pronto nos acostumbramos unos a otros. Elenita vivía cerca de la casa de abuelita, pero solo regresábamos de la escuela juntas porque ella daba lecciones en doble turno, y por eso íbamos en horarios diferentes. Conversábamos mucho. Había desencarnado joven como yo, a los 20 años. Es inteligente, poetisa, y tenemos iguales objetivos e intereses. Elenita es franca, sincera, usa una larga trenza y se la pone de costado, hasta la cintura. Es muy bonita. Hablando de belleza, los habitantes de la colonia son, en su mayoría, hermosos.
Entiendo que eso sucede por dos causas. Primero, uno la ve como hermanos queridos, y segundo, porque los habitantes son pacíficos, se están equilibrando, tratando de armonizarse. Las personas así, interiormente bellas, son agradables y, por lo tanto, hermosas. Patricia, yo hice ese curso que tú harás, es maravilloso, te gustará. Está siempre incentivando y elogiando a todos, pero no le gusta hablar de sí. Insistí para que me contase su historia. Desencarné hace muchos años, fui asesinada. Fue muy triste y cruel lo que pasé, sufrí mucho. Estaba de novia, amaba y era amada. Un atardecer, cuando volvía sola de mi trabajo, un hombre me detuvo, atándome y tapándome la boca. Me llevó a un lugar, alejado, donde me violó, me hirió con un cuchillo, y me tiró a un pozo. Desencarné tras una agonía muy dolorosa. Los socorristas espirituales me desataron y me llevaron a un puesto de socorro. Yo creí que estaba aún viva, encarnada, no creía ni quería pensar que había desencarnado, me ilusioné de tal modo que hasta olvidé lo que había pasado, solo esperaba sanar y volver junto a los míos. Como no me llevaban, huí y fui a mi casa terrenal. Me decepcioné mucho y me sentí lastimada. Nada era como antes. Mi novio no había sentido mi ausencia como yo había pensado, y ya estaba, de amores con otra. Comencé a enloquecer. Mis heridas volvieron y empecé a vagar con gran tristeza. Solo entonces entendí que había desencarnado, y pedí ayuda a Dios con gran sinceridad. Nuevamente fui auxiliada. Esta vez, sin ilusiones, lastimada y triste, tuve que hacer un largo tratamiento para poder recuperarme. Me indignaba la maldad del bárbaro suceso por el que había desencarnado, el solo recordarlo me hacía entrar en crisis de desesperación. Fue necesario recordar parte de mi pasado, de otra existencia, donde pude ver cuál era la acción que yo había llevado a cabo en otra vida para desencadenar ese hecho brutal en esta última. Había sido, en el pasado lejano, un mercader de esclavas jóvenes y hermosas y las vendía a hombres de bajos instintos. Una vez curada, adaptada, vine a esta colonia a estudiar y trabajar. Hoy soy feliz. Mi triste historia ya no me molesta más. ¿Supiste quién fue tu asesino? Sí, lo supe, pero aún en aquella etapa en que me indignaba nunca pensé en vengarme. Me sentía herida, más por la maldad que por él. Pronto lo perdoné. Ese hermano que me sacó la vida física, sufrió mucho. No fue preso, pero la reacción por su conducta errada no se hizo esperar. Sufrió encarnado como sufre desencarnado. ¿Pensaste en ayudarlo? Sí. No hace mucho tiempo, tuve permiso para ayudarlo en el umbral. Fui hasta allá. No quiso ni escucharme. Al verme, comenzó a gritar que yo era culpable por su sufrimiento, y que seguramente había ido a quejarme a Dios y él lo había puesto por eso en el infierno. Mis instructores me aconsejaron dejarlo. Un día él entenderá y se arrepentirá con sinceridad, entonces, será socorrido. Rezo mucho por él. Qué hermosa lección podemos sacar de la historia de Helenita. El trabajo de la escuela me parecía fascinante. Tanto me dediqué, que fui consiguiendo óptimos resultados. La señora Dirce estaba contenta conmigo y Mauricio no podía dejar de sentir orgullo cuando ella me elogiaba. Además, estaba trabajando, ganando mis bonos hora. Recibir mi primer pago me encantó, ya no dependería más de abuelita ni de los amigos para asistir al teatro o a los salones de las computadoras, a los que me gusta ir. Me alegré tanto al recibirlos, me puse orgullosa, como cuando recibí mi primer sueldo estando encarnada. La sensación de ser autosuficiente es tan agradable, sentir que uno no es un peso para otro, sentirse útil, poder colaborar, es extraordinario. No daba clases solo por ese motivo, ya que trabajar es una bendición. Pero me sentí muy importante con mis bonos horas, los que había ganado con mi trabajo. Todo lo que relato les parecerá a muchos pura ficción. Pero ¿qué es la muerte, sino una nueva etapa de la vida? Capítulo 14. Visitando mi casa. Abuelita me dijo que pronto podría visitar a mis familiares. Esperé muy contenta que llegara ese momento. Me sentí muy bien y realmente feliz. Las recomendaciones fueron muchas. En casa,
Abuelita y sus amigas hablaron durante horas. Patricia, en tu casa debes estar alegre todo el tiempo. Recuerda que el hogar es donde existe el amor, y el cariño de ustedes no acabó. Ese hogar terrenal sigue siendo el tuyo, solo que ahora no debes vivir en él. Aunque tengas ganas de quedarte, no debes hacerlo. Irás solamente a visitarlos. Tu lugar está aquí. Te amamos y te queremos aquí. Como todo lo que se espera llega, vino el día tan esperado de visitar a mis familiares encarnados. Me acompañarían Arturo, Mauricio, Federico y abuelita. No pude dejar de pensar si no serían demasiadas personas para acompañarme a una simple visita. Mauricio, como siempre, leyendo mis pensamientos, me aclaró: tu abuela va porque quiere acompañarte en la visita. Yo, porque soy responsable por ti. Arturo y Federico van porque quieren estar junto a ti disfrutando de esa alegría. Vamos, Patricia, dijo Arturo, alegre como siempre. ¿No vas a recomendarme nada?, pregunté. No sonrió. ¿No te parece que ya escuchaste demasiado? Además, con tantos acompañantes, no tengo dudas de que serás tú la que nos orientarás. Reímos, pero estaba ansiosa. Caminamos hacia uno de los portones. Arturo, pregunté. ¿Todos los habitantes y huéspedes pueden visitar a sus familiares? No, son pocos los que pueden disfrutar de ese placer. Y eso sucede por falta de preparación y entendimiento, tanto de los encarnados como de los desencarnados. Los desencarnados que viven en la colonia son los que ya trabajan, son útiles. Los que son huéspedes son los que están en proceso de adaptación, por lo tanto, para visitar la Tierra necesitan estar aptos, conscientes de la desencarnación y de los problemas de los familiares. Es preciso que tengan la convicción de que están solo de visita. Esas visitas también tienen que ser a encarnados ya resignados, que no ofrezcan el peligro de aferrarse al desencarnado. No pueden disfrutar estas visitas si tienen la menor perturbación. Muchos quieren, pero pocos pueden. La colonia San Sebastián tiene 3 grandes portones. En ellos hay 3 aberturas para que pasen los aerobuses. Se abre el portón entero o una abertura de tamaño medio y una puerta. Se controlan por medio de aparatos que los encarnados todavía no conocen. Esos aparatos miden la vibración de quien pasa por ellos. También hay trabajadores que se ocupan de ellos. Las colonias no son idénticas, no son todas iguales. A pesar de que todas tienen las mismas bases, ya que sus objetivos son los mismos, sirven de residencia provisoria para los desencarnados. En la colonia San Sebastián, los portales o portones son muy hermosos, de un tono dorado claro, con bonitos dibujos en relieve, especialmente de flores. La puerta se abrió y pasamos. Vi los muros. Toda la colonia está cercada o rodeada, esas expresiones o nombres no cambian. Es cercada por una energía, fuerza magnética, solo se puede entrar o salir por los portones. Ese muro que la cerca es del mismo material de toda la colonia. Por eso, son pocos los encarnados que pueden atravesarlo. También está esa energía magnética que impide que entren los desencarnados que no pueden ir a la colonia, generalmente hermanos fijos en el mal y con intenciones mezquinas. El muro es lindo. Me acerqué, lo toqué, pero cuando miré hacia arriba, no vi el final. Hasta cierta altura tiene materialidad. Luego solo queda la energía magnética, que envuelve a toda la colonia. Para poder ver la colonia es necesario vibrar en la misma frecuencia, y así muchos espíritus ignorantes y malos no la encuentran ni consiguen verla. Mis 3 acompañantes se quedaron mirándome, mientras yo observaba todo con curiosidad. Arturo, pregunté, siempre tuve curiosidad de saber qué sucedería si un avión pasara por aquí. La colonia queda lejos del espacio donde pasan aviones, está mucho más alta. Pero, algunos puestos de socorro están ubicados en el espacio donde pueden pasar. Pero si eso pasara, a los puestos, no les sucedería nada, ya que las colonias y los puestos de socorro no son de materia densa, sino de materia sutil. ¿Y los cohetes y naves espaciales? No nos causan daños. Pero, además, las colonias no son inmóviles y pueden cambiar de lugar, si fuera necesario, por la fuerza mental de quienes las sostienen. Vamos, dijo Federico, sonriendo. Nos dimos las manos. Sabía volitar,
pero esta sería la primera vez en que lo pondría en práctica a mayor velocidad y en gran distancia. Así organizaron todo para ayudarme porque cuando los grupos salen, lo hacen de otro modo, salvo si hay algún inexperto como yo. Fuimos tan rápido, en cuestión de minutos, que no pude ver nada. Bajamos en el jardín de mi casa. Entremos, propuso Arturo. La puerta está abierta, pero si quieres, Patricia, puedes atravesar la pared. Me explicó abuelita. Enseguida respondí. Mamá estaba sentada en el sofá de la sala tejiendo crochet. Estaba más delgada. La observé largamente. ¿La amo tanto? Me paré frente a ella. Abuelita habló cariñosamente. Ven, abrázala, bésala. Me acerqué suavemente, besé su mano y su cara. Cuando se tiene clara conciencia de haber desencarnado, notamos muchas diferencias al aproximarnos a un encarnado. Así, cuando fui a tomar las manos de mamá, las mías pasaron a través de ellas. Besé su rostro lentamente y me emocioné. Siempre di valor a todo lo que teníamos, pero sin exagerar. Siempre estuve agradecida por todo y, al valorizarlo, cuidé cada objeto. Al ver la casa, mi hogar, como siempre, di gracias al Padre. Siempre consideré que tenía más de lo que merecía. Sentí ganas de llorar allí, frente a mi madre, pero me esforcé y, levantándome, me refugié en los brazos de abuelita. Ahora, dijo Arturo animándome, vamos a ver a Carla. Después iremos a la granja para que veas a tu padre y a tu hermano. Vas a volitar a nuestro lado, vamos a ir lentamente, dijo Mauricio. Los fluidos de la tierra son mucho más pesados que los de la colonia. Allá existen buenas vibraciones porque no hay maldades. Aquí se trata de seres con buenas y malas vibraciones mentales. Muchos desencarnados de las colonias y puestos de socorro, al regresar a la tierra por primera vez, sienten falta de aire, mareos y un leve malestar. Yo no sentí nada porque estaba amparada por los amigos que me acompañaban. Volitamos, yo iba en el medio, pero sola. Ver la ciudad desde arriba, sobrevolarla, es muy agradable. Llegamos a la casa de Carla y mi cuñado Luis Carlos. Ella pronto daría a luz a mi tan esperado sobrino. Después fuimos a la granja. Qué agradable es volitar por el campo, ver los árboles, las plantaciones y los animales. Vi a Julito trabajando y le di un fuerte abrazo. Fui hasta mi papá, besé sus manos y le agradecí. Papá pensaba en mí, enviándome sus acostumbrados incentivos. Lo besé y lo abracé. Miré hacia nuestra casa de la granja. ¿Puedo ahora atravesar la pared? Recibí la aprobación y me dirigí a la casa, pero cerca de la pared me detuve. ¿Cómo hago? Es simple, piensa que lo harás y lo harás. Realmente fue fácil, atravesé varias veces paredes y puertas cerradas. Patricia, ¿vamos hasta la casa de tía Vera? Tal vez, si todo sale bien, podrías dictarle tú misma un mensaje para tu mamá, dijo Arturo entusiasmado. ¿Transmitir un mensaje? ¿Por psicografía? Pero yo no sé. Aprenderás, dijo Mauricio con calma. ¿Cómo será dictar un mensaje? Pensé. Curiosa, les di la mano y nos desplazamos volitando rápidamente. Capítulo 15. Psicografía. Entramos en casa de tía Vera, que estaba psicografiando. Antonio Carlos dictaba y ella escribía relajada y feliz. Mira cómo es, dijo Mauricio. Debes hacer como él, todo es muy sencillo. Mi tía estaba sentada al escritorio, y Antonio Carlos, sentado a su lado, le dictaba lo que leía en uno de sus cuadernos. Concentraba su pensamiento en la mente de ella. Los observamos por varios minutos. Antonio Carlos se detuvo y le dijo a mi tía Vera, sorpresa. Patricia está aquí y va a dictar un mensaje para sus padres. Tía Vera realmente se sorprendió y se concentró pensando en mí. Yo me aproximé y ella me sintió, es decir, que pudo verme a través de su percepción. Sonrió contenta. Qué bonita estás. Patricia, quiero que te sientas cómoda. ¿Vamos a escribir? Me acerqué más y la abracé. Dicté lentamente y mi tía fue escribiendo. Fue una carta breve. Mandé abrazos, agradecí, les di noticias mías. Les pedí que no se privasen de nada por mí. Realmente fue más fácil de lo que pensaba.
Explicar qué es ser medium es difícil y más todavía si se quiere explicar desde lo científico. ¿Es una disfunción orgánica, un don extraordinario o la falta de algún don? Lo que importa es hacer que esa sensibilidad sea útil por medio del trabajo. Confiar en la fuerza del bien y esforzarse para acertar. Los mediums honestos hacen de ese intercambio un beneficio para muchas personas. Al terminar, agradecí a mi tía y me aparté. Pensando que yo había partido, tía Vera lloró de nostalgia. Vi a mis primos y los abracé. Mauricio pregunté, tía Vera recibe muchos mensajes. ¿A los desencarnados les gusta escribir? A casi todos. ¿No te gustó a ti? ¿No es grato poder dar noticias a los familiares? No conozco a nadie de la colonia, aparte de abuelita, que escriba a los suyos. La psicografía no es un hecho tan común. Son muchos los mediums que podrían trabajar en psicografía, pero solo hace una pequeña proporción de ellos. Eso disminuye los canales de intercambio. Además, son pocos los encarnados que desean recibir noticias, ya que la mayoría no cree en esa posibilidad. Los mensajes, como todas las gracias, no deben ser ofrecidos, sino solicitados. Ahora, pasaremos nuevamente por tu casa para que veas a tu mamá una vez más, y después volveremos a la colonia. Dijo Arturo, tomándome de la mano. Besé a mamá de nuevo, le pedí que estuviera alegre. Sonó el teléfono. Era mi tía, contándole la novedad. ¿Pudiste verla?, preguntó mamá, emocionada. ¿Está linda? ¿Bien? Gracias a Dios. Cortó y miró para el cuadro de Jesús que adorna las paredes de nuestra sala. Rezó conmovida, le agradeció y, con lágrimas en los ojos, rogó, Jesús, muchas gracias. Cuídala por mí, siempre, por favor. Ah, Jesús. Cuida de ellos, por favor, completé yo con fervor. Volvimos a la colonia. Volitamos hasta el portón, que se abrió, y entramos. Permanecí callada, verlos disminuía mi nostalgia. Sabía que sufrían, pero que hacían lo imposible para que yo tuviese la tranquilidad necesaria para mi adaptación. Mamá era la que más lo sentía. Mauricio dijo cariñosamente, todo pasa, Patricia. El tiempo cura las heridas, pero deja cicatrices, respondí, las cicatrices no duelen. Tú serás siempre recordada y amada por tus familiares. El tiempo suaviza hasta la nostalgia, te agradezco por todo, dije conmovida. Vamos al teatro, me invitó Federico. Fuimos. Un conjunto coral de otra colonia presentó lindas canciones y pasé un grato momento. Ah, los amigos, ¿qué sería de uno sin ellos? Periódicamente uno de ellos me acompañaba a visitar a mi familia, hasta que pude ir sola. Ver a los familiares es una alegría indescriptible. Federico me explicó, Patricia, tú puedes hacer estas visitas porque no te perturbas con ellas, sin embargo, por ese motivo la mayoría de los desencarnados esperan mucho tiempo para hacerlas. Quien desencarna necesita haber aceptado la desencarnación, y los familiares necesitan haberse resignado. Muchas veces, el desencarnado quiere quedarse y a veces se queda, especialmente si encuentra el hogar terreno con muchos problemas, o cuando los encarnados los llaman, pidiendo ayuda. Los orientadores de aquí tienen que analizar todos esos problemas antes de autorizar la visita a los seres queridos, porque, en muchos casos puede ser perjudicial para el visitante. Siempre escribí cartas, mensajes a mi familia, contándoles lo que veía y sentía. Así, ellos acompañaban mi progreso y la nostalgia se suavizaba. Cuando no podía ir a dictar, uno de mis amigos lo hacía por mí, Antonio Carlos, que siempre me incentivaba a enviar mensajes. Un día me informó, Patricia, esos mensajes tampoco son un privilegio. Eso puede suceder por dos motivos, por méritos de tus padres y para que tú ya comiences a hacer un entrenamiento. ¿Entrenamiento? ¿Por qué te sorprendes? Tu tía siempre leía tus pensamientos. El intercambio es fácil entre las dos. Entrenamiento, sí, porque seguramente después querrás dictarle a los hermanos encarnados todo lo que aquí ves y aprendes. ¿Escribir libros? Reía carcajadas y Antonio Carlos también. ¿Por qué no? No soy escritora. Aprenderás a serio.
No pensé más en eso, pero continuaba con los mensajes que eran, en el presente, un bálsamo para la añoranza de los míos. Veía siempre por el aparato de televisión a mis familiares. Apenas unos minutos por día, porque es preciso educar nuestra voluntad. De otro modo, podríamos querer verlos en todo momento. Podía escoger el horario para verlos. Siempre lo hacía a la tarde o a la noche. Rezaba antes de verlos, los veía, apagaba y volvía a orar, siempre esforzándome para estar tranquila. Era una excepción tener un aparato de ese tipo. Fue posible porque Arturo, espíritu sencillo pero con vastísimos años de trabajo útil, lo recibió de regalo, por lo mucho que hizo en la colonia, y me lo dio. En varios sectores de aquí hay salas con esas televisiones. En la escuela y en el hospital, los desencarnados pueden recibir autorización para ver a sus familiares, principalmente en el hospital, donde los enfermos en vías de recuperación se preocupan por la familia y quieren tener noticias de sus parientes. Antes de ser atendido, cada pedido es examinado. Si los instructores encuentran que será útil, los interesados pueden hacer uso de ese recurso tan gratificante. Es necesario que exista ese proceso, porque muchos desencarnados, al ver a sus familiares, aunque sea por televisión, lloran desesperados, empeorando su situación. Cada caso es especial. Si el desencarnado está mejor, tiene el conocimiento de esta posibilidad y quiere utilizarla, hace el pedido, entonces los orientadores analizan si podrá usar el maravilloso aparato. También puede pasar que no lo autoricen. Si se otorga el permiso, va con los orientadores a la sala indicada. La alegría de saber cómo están sus seres queridos, de poder verlos, representa una bendición para muchos desencarnados. Para otros no es así, porque no es agradable ver a los familiares con problemas y sufriendo. A la mayoría de los residentes de aquí les gusta usar ese recurso, y los que trabajan pagan para eso. Lo considero justo porque es una forma de incentivar el trabajo y premiar al trabajador. Arturo pregunté, recibí muchos regalos, hasta de bonos hora. ¿Por qué eso es posible? Regalar es algo tan agradable. Claro que tenemos la libertad de usar nuestros bonos para regalar, pero siempre cuidando no alentar la pereza, la inercia, en aquellos a quienes les obsequiamos. Cuando llega alguien aquí, sus amigos y parientes de la colonia tratan de satisfacerlo y también de estimularlo a ser útil. Tú me diste la televisión. Fue un regalo tan agradable para mí, todo me fue dado con alegría y cariño, y lo recibí con gratitud. Nunca usé ese aparato, lo recibí agradecido y lo guardé. Regalártelo a ti, que lo utilizas, me dio mucha alegría, es siempre gratificante poder alegrar a alguien. Para todos los que encaran la realidad con naturalidad, la desencarnación no los separa de los seres amados y su ausencia física es más tolerable.